Hola, ¿qué tal? Esta es una clase de gimnasia 2 para la Universidad Católica. Bueno, Ramiro, en vista de que hoy no podés estar, grabo esta clase para que tengas material. La semana que viene, desde el lunes hasta el jueves, es semana de finales. Por lo tanto, el sábado que viene no voy a subir material porque también corresponde a un fin de semana largo y feriado. Y teniendo en cuenta que la semana que viene es una semana de finales que se extiende en 4 días, del lunes al jueves inclusive, tampoco te voy a dar una clase con contenido específicamente de gimnasia, ni con tarea, porque quiero que estés aliviado y quiero que esta clase la dediquemos a una materia que yo doy y que a vos te incumbe, que es técnicas del movimiento, que de alguna manera también incluye a gimnasia, porque es técnicas del movimiento 2, donde está incluida gimnasia. Yo ya te había pasado un par de apuntes que habíamos visto, entre ellos los de Galaz, los de Jaradowski, este, y otro más que ahora no recuerdo, que hablaba de ética, cinética en el deporte, y estética. Ética, cinética, estética en el deporte. Hoy vamos a hablar de un tema específico, pero antes, que tiene que ver con técnicas del movimiento, pero antes quiero compartir el programa con vos para ir orientándote en este tema. Muy bien. Te cuento que esta materia vos deberías darla a fin de año, porque esta técnica de movimientos 2 tiene que ver con tener aprobadas finalmente todas las materias entre las que se incluye gimnasia. Calculo que las deportivas también. Vamos a bajar ahí y vamos a ver el contenido de la materia. Fundamentación. La educación física fue atravesada por diversas corrientes. Bueno, acá hablamos un poco de todas las corrientes, que bueno, que ya habrás visto algunas, tanto en gimnasia, que hemos hablado, como en otras materias. Actualmente, con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI 26.150, para todo el sistema educativo, la educación física también se fue modificando. Digamos, hay, no solamente por la ESI, sino por una cuestión que tiene que ver con una corriente más crítica de la educación física, que incluye, por ejemplo, la corporeidad, que a través del diseño incorpora nuevos conceptos que son importantes tener en claro para posicionarse en una clase que está ligada al diseño curricular actual con una lectura que sea apropiada de dicho diseño para poder llevarlo adelante de una manera que sea adecuada y pertinente. Este teórico propone visualizar aquellas cuestiones de género que circulan en la sociedad y que indefectiblemente atraviesan y atrapan a la educación física. A la hora de dar clases, los docentes dicen y escuchan diversos discursos que irrumpen en el gimnasio, la cancha, el patio, etc. Vea como una nena, deja de llorar, que pareces una mujercita, juega al fútbol como un varón, es re machona, eso no se juega, es de nenas, en casa barremos, limpiamos, lavamos ropa, cocinamos. El rosa es para las nenas y el celeste para los nenes. Valentín me dijo que mi voz es finita, como una nena, y no me gustó lo que me dijo, porque yo soy un nene. Bueno, y así. Vamos avanzando. Bajamos por aquí. Este teórico de técnicas del movimiento 2 propone el análisis en torno a las cuestiones de género de los diversos discursos y las diversas prácticas que proponen la educación física a través de sus contenidos. La gimnasia, el juego y el deporte. Como ves, la gimnasia está incluida. En realidad, lo que busca esta materia es cómo nos paramos los docentes de educación física en esta nueva corriente de la educación física, que es la corriente más crítica, y que propone como eje, como contenido vertebral, la corporeidad, a partir de que se disparan, a partir del cual se disparan conceptos tales como la inclusión, las cuestiones de género y la diversidad. Propósito: analizar los discursos, pensar en las prácticas y los discursos que atraviesan a la educación física y detectar dónde las cuestiones de género aparecen y se instalan. Desnaturalizar aquellos discursos y prácticas que atraviesan los contenidos de la educación física, es decir, aquellos que tenemos más arraigados por la historia y las diferentes corrientes que fueron llegando hasta el día de hoy. Analizar las clases de educación física donde el discurso de los docentes, los directivos y los maestros tienen un discurso
muy similar a lo que te decía recién, las diferentes corrientes que vienen realizando históricamente la educación física, e iniciarse en el cambio de las prácticas y los discursos. Es decir, a partir de esta crítica y visión que tenemos de la historia y de las distintas corrientes de educación física, poder posicionarnos desde un nuevo lugar que tenga en cuenta estos conceptos de corporalidad, diversidad, inclusión y género. Bien, a ver si tenemos algo más por aquí. No, nada más. Bien, entre los contenidos de la materia, vos te vas a encontrar con, en el punto 2, diseño curricular para la provincia de Buenos Aires, propuesta de educación física. Bueno, vos podés elegir cualquier diseño que te hable sobre esta temática. Yo, para ejemplificar esta cuestión, salgo de aquí, seleccioné el diseño curricular, a ver si me equivoco. No, esto no. Vamos a cerrar para no confundirnos. Ahí estamos. Acá. A ver si lo podemos ubicar. Esto tampoco. Vamos a cerrar. Vamos a volver a compartir. A ver. Aquí. Bien. Entonces, yo te seleccioné a vos el diseño curricular para la educación inicial. ¿Sí? ¿Cómo le buscas? Diseño curricular para la educación inicial ABC. Así como te lo digo, vos podés encontrar en el buscador de internet o Google cualquier cuestión que tenga que ver con el diseño curricular. Cuando decimos ABC, estamos hablando del diseño curricular perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene su diseño. Seguramente vos que vivís en Salta, debes tener tu diseño. Bien. Podés buscar tu diseño curricular, el de la provincia de Salta. Y aquí, Educación Física ocupa la página 73. Así que nos vamos de aquí a la página 73. Vamos con el buscador. Ahí estamos, avanzamos, 73. Área de enseñanza, Educación Física. Y acá es importante que vos puedas leer para lo que es el final de técnicas del movimiento 2, estas cuestiones que vamos a tener en cuenta. Pero antes de leerlas, te quiero presentar este video. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Bueno, ahí tenemos ya varios conceptos, ¿no? Hay un informe que habla sobre la educación en el mundo, habla sobre la diversidad y de cómo el sistema debe adecuarse a los alumnos y no los alumnos al sistema. Ahí tenemos el primer posicionamiento de la nueva corriente educativa que es más crítica. Antes los alumnos nos adaptábamos al sistema, ahora el sistema debe adaptarse al alumno. Y esto no es algo menor, es importantísimo. Vamos a meternos nuevamente en lo que estábamos compartiendo. Acá. Voy, cerramos. Y nos vamos a meter, como estábamos recién, en el diseño curricular. Mira, dice, la Ley Provincial de Educación número 13.688, establece a la educación física como área curricular. En el nivel inicial, la educación física está considerada un área. Eso no te lo olvides, es importantísimo. Área curricular, cuyos contenidos inciden en la formación corporal y motriz de las personas en contextos que habitan. Los centros de educación física, los CEF, complementan y amplían la propuesta ofrecida de los niños de nivel inicial. Queremos decir que acá aparece un término que es corporal y motriz. En la actualidad, la educación física es concebida como práctica social. Esa es otra cuestión, digamos, que tiene que ver con esta corriente crítica.
Cuando nosotros hablábamos de las restantes corrientes que venían haciendo historia en la educación física desde 1789 hasta la, ay, se me fue el nombre, bueno, no importa, hasta la década del 70, 80, estábamos hablando de la educación física como disciplina, es decir, la educación física disciplinaba. Hoy por hoy, la educación física en este paradigma crítico no es una disciplina, sino una práctica social. Con lo cual ahí incorporamos otro término. Incorporamos corporalidad, incorporamos motricidad e incorporamos práctica motriz. ¿Sí? Bien. Ahora te voy a explicar por qué se dice práctica motriz y no se dice disciplina. La vamos a establecer de forma bien clara. Diferentes actividades motrices propias de la cultura y como disciplina pedagógica en el ámbito educativo. Bueno, acá hay como una contradicción, ¿no? Seguimos. En este sentido, la educación física interviene intencional y sistemáticamente, o sea, vos tenés clases 2 veces por semana, hay una sistematicidad en la constitución de la corporeidad y motricidad de los sujetos, en la apropiación de prácticas corporales, lo que decíamos recién, vinculadas al conocimiento de sí mismo, al desarrollo de las habilidades, al juego y al jugar, a la exploración, al ambiente y a la expresión y comunicación. Todos estos son contenidos que tiene la educación física en el ámbito de la educación formal. Pero digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida en la naturaleza, con las habilidades, con el jugar, ¿no? Son prácticas corporales. ¿Por qué prácticas y no disciplinas? Cuando yo hablo de disciplinas, estoy hablando de disciplinamiento, es decir, bajo una línea y la disciplina no da lugar a otra opción. La disciplina lo que te dice es que las cosas son de esta manera y no de otra. Vos tenés que disciplinarte y adecuarte al sistema. Fíjate cómo cambia la visión. En cambio, en esta nueva posición crítica, vos tenés prácticas corporales. Es decir, cada niño tiene una práctica y lo que hace el docente de educación física es ayudarlo a que se desarrolle. Por eso nosotros nos ayornamos a lo que cada niño trae, a esa diversidad, a que cada niño y niña es diferente. Es decir, claro está que hay una cuestión de género, pero yo soy partidario a que más que hablar de una diversidad de género, antes es importante reconocer que vos en el aula, en el grupo, en la escuela, tenés diversidad. Es decir, que cada niño y cada niña son diferentes. Seguimos con este video que habla un poquito de eso. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Muy bien, continuamos con la lectura del diseño curricular. Fíjate que estamos hablando de diversidad y en esa diversidad se incluyen cuestiones tales como, obviamente, la cuestión de género, pero también cuestiones que tienen que ver con las nacionalidades, las religiones, con las cuestiones económicas, con el poder o la posibilidad de acceder a una mayor y mejor educación, pero desde un lugar donde se consideren a todos los niños y a todas las niñas iguales. Bien. La corporeidad, entendida como presencia del mundo de los sujetos, constituye una dimensión significativa del ser humano que se va construyendo en el transcurso de la vida. Es decir, la corporeidad está ligada a la subjetividad, es de cómo yo veo, entiendo y me relaciono con el mundo. Y esa forma de ver, entender y relacionarse con el mundo se desarrolla desde el momento en que nacemos, cuando nos vinculamos o mucho antes de nacer, pero se hace palpable, ¿no? Se hace concreta al momento de nacer, cuando nos vinculamos con nuestra mamá, con ese otro, a través de la teta, por ejemplo,
la lactancia hasta incluso después de nuestra muerte. Y nuestra corporalidad va cambiando durante toda la vida. No, tiene que ver, vuelvo a repetir, con nuestra subjetividad. No somos las mismas personas cuando nacemos, cuando somos niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ni padres, ni adultos mayores. Vamos cambiando todo el tiempo, porque nuestra visión acerca del mundo, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de construir, va cambiando. Afortunadamente, creo que eso tiene que ver con el aprendizaje que vamos haciendo y que vamos teniendo de nosotros mismos y del mundo. Continúo. Se sostiene que las prácticas corporales son expresiones concretas, históricas y modos de vivir, lo que decíamos recién, de experienciar, de entender el cuerpo, el movimiento y nuestras relaciones con el contexto. Nosotros construimos, conformamos, confirmamos y reformamos sentidos y significados en las prácticas corporales. Es lo que decíamos recién, nuestra manera que vamos cambiando y reconstruyendo nuestra manera de ser, sentir y pensar el mundo y relacionarnos. Resulta importante destacar que la educación física contribuye a la formación integral de los niños, considerándolos en todas sus dimensiones, en todas sus posibilidades de desarrollar su individualidad y su aspecto relacional. Desde esta perspectiva, la educación física, en la educación inicial, enriquece la experiencia corporal y motriz en los niños mediante la construcción de progresiva. Placentera y significativa de los saberes que le permiten conocer y sentirse bien en él y con su cuerpo, desenvolverse en distintos ambientes y relacionarse con los otros. Digamos, la educación física es un área más que ayuda a desenvolver la corporeidad, obviamente desde el lado del movimiento, desde el lado de la gimnasia, esto que nosotros estamos aprendiendo, desde el lado del juego, desde el lado de la vida en la naturaleza, desde el lado de otros contenidos como puede ser la natación. Nosotros ofrecemos esto para que la corporeidad se desarrolle. Y es necesario que para que esa corporeidad y esa motricidad se pongan en movimiento, también es necesario que incluyamos cuestiones tales como la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Es entender que cada uno de nosotros somos diferentes. Cuando hablamos de disciplinar, estamos entendiendo que estamos frente a un grupo de alumnos que son todos iguales y que tienen que adaptarse a un sistema. Cuando hablamos de práctica motora, cuando hablamos de prácticas educativas, entendemos que ya no estamos frente a un grupo de niños y niñas. Estamos frente a un grupo de individualidades que son todos diferentes. Y repito lo que decíamos al principio, al cual la escuela debe adaptarse. Es decir, debemos entender que son todos diferentes para poder llegar a todos con nuestro mensaje que tiene sentido de incidir en sus prácticas. ¿Sí? Seguimos compartiendo un poco más del video. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a... Cuando hablamos del derecho a la educación es que todos puedan entender la educación desde su lugar, desde seres diversos. Y de esa manera, si entendemos la diversidad, si entendemos a cada uno de los niños y niñas como seres diversos, podemos hablar de la inclusión. Digamos, la diversidad es un término y una acción que antecede a la inclusión, que es otro término y otra acción. Diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo, personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. Bueno, por eso estamos hablando de
una educación que se da en el contexto de la formalidad, como es la escuela, con un diseño curricular que baja del Estado hacia los docentes para que la pongan en práctica. Eso es trabajar juntos. Bueno, continuamos. Acá. Bueno. Atendiendo a estas ideas, se debe posibilitar que los niños desarrollen capacidades relacionadas con el hacer con el otro, el compromiso y la responsabilidad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación y el aprender a aprender. De este modo, los niños construyen una forma singular de hacer en el proceso de formarse como sujetos, capaces de resolver las situaciones que se presentan en los distintos ambientes, de vincularse con otros, y de otorgar significado a sus emociones, sus deseos y sus necesidades. Nosotros como docentes tenemos que promover esto, de que los niños se vinculen unos con otros y que no quede nadie afuera. Así entendida, la educación física se inscribe como un área curricular cuya intervención pedagógica incide en la dimensión corporal y motriz, lo que decíamos recién, de cada niño y niña, a fin de favorecer, fíjate vos, la construcción de la corporeidad, el enriquecimiento de sus posibilidades motrices, el placer a una disposición favorable para la actividad motriz, el disfrute de las tareas y juegos, el despliegue de su creatividad y expresividad, la exploración y descubrimiento del disfrute, el desenvolvimiento con progresiva autonomía y confianza de sí mismo. De este enfoque, la educación física define 3 ideas organizadoras para la enseñanza de sus contenidos en relación con la disponibilidad de sí mismo, la interacción con los otros, que se da a través de el reconocimiento de que somos diferentes, y la relación con el ambiente. Bien, vamos a avanzar, no te quiero demorar demasiado. Acá. Dice, en el juego se refleja la cultura de cada sociedad y se expresan intereses, deseos y necesidades de cada niño y niña. De allí que la escuela deba recuperar el juego y su potencial formativo para facilitar la constitución de la subjetividad, o sea, de la corporeidad, y su inclusión con aprendizajes significativos, entendiendo como una actividad espontánea placentera. Bien. Quiero buscarte cuestiones claras sobre la diversidad, que estaban por acá. Creo que está acá, en esta parte. Habilitar prácticas inclusivas, garantizando la igualdad de oportunidades en el marco de la valoración de la diversidad. Acá tenemos un párrafo que nos resume un poco lo que veníamos hablando. Favorecer el registro de conocimiento del propio cuerpo para la construcción de la corporeidad. Fortalecer la construcción de hábitos, desarrollando actitudes de cuidado de sí y de los otros. Proponer experiencias que favorezcan la apropiación gradual de diferentes formas de expresión y comunicación. Y además valorar diferentes formas de expresión y comunicación. Promover experiencias ludomotrices que incidan en el desarrollo de su progresiva autonomía, la confianza de sí mismo y la constitución del vínculo con los otros. Podemos hablar de diversidad y de la manera de incluirnos, ¿no? Asegurar la participación en juegos variados, que todos jueguen, con diversas organizaciones que aseguren la asunción de diferentes roles. Es que todos jueguen a todo y en diferentes roles. Garantizar propuestas favorables para la invención y modificación de reglas, donde se consideren el espacio, los materiales, la cantidad de jugadores, el tiempo, el juego, entre otras. Bueno, un poco esto es lo que quería mostrarte. Y cerramos con la última parte del video. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad,
para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Claro, hay que posicionarse frente a esto, ¿no? Es responsabilidad de todos. Seguramente en el examen te van a preguntar cómo armarías una clase, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Si vas a dar fútbol en la escuela, teniendo en cuenta que tenés chicas y chicos. Y bueno, uno puede armar una clase de fútbol, por ejemplo, considerando que tiene que armar equipos mixtos, donde las chicas y chicos ocupen lugares preponderantes en ese equipo, pero además que tengan la posibilidad de ir cambiando de errores. Por ejemplo, si armo un equipo de fútbol mixto donde haya 3 chicos y 3 chicas, pondré un arquero o arquera, 2 en la defensa, una chica y un chico, 2 en la media cancha, una chica y un chico, y 2 en la parte delantera o de ataque, una chica y un chico. Y si hablamos de cambiar roles, lo que puedo ir haciendo es rotando. Los que estaban en la defensa van a ir al medio campo, los que estaban en el medio campo van a ir al ataque, y así cada uno va a ir pasando, y cada una por diferentes lugares de la cancha. Con lo cual van a ir viendo que el protagonismo está en todos lados, y que son igual de importantes en cualquiera de las partes que estén. Metan gol, defiendan o distribuyan la pelota de la mitad de la cancha. Bueno, esta ha sido, Ravi, una forma de aproximarnos al final, que seguramente lo vas a dar dentro de muy poquito, dentro de un mes y medio. A mí me gustaría que esta materia las des, teniendo en cuenta esto que hablamos hoy, y pensando que la diversidad tiene que ver con valorizar lo diferente que somos todos y cada uno. Y que todos y cada uno y cada una aprenda de lo distinto que es el otro. Porque eso es un capital. Si yo soy diferente a vos, hay 2 capitales diferentes de los cuales podemos aprender. Vos de mí y yo de vos. Poniendo en valor las características, las particularidades y lo que cada uno trae. Bueno, te dejo esta clase, guardala, porque la vas a necesitar para fin de año cuando es esta materia, que también está vinculada con la gimnasia porque pertenece a todo lo que es técnica del movimiento 2. Rami, nos vemos dentro de 15 días. Buen fin de semana.